Gloria sea al Señor Jesús. Dios les bendiga grandemente a todos mis amados hermanos en esta preciosa mañana. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí nuevamente? Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Vamos a continuar después de haber alabado al Señor de esta manera tan bonita. Que el Señor nos permita seguir haciéndolo así, de una manera ordenada, de una manera bonita y de una manera sincera para Él. Amén. Amén. Vamos a continuar con el tema que corresponde al día de hoy en esta serie titulada Conociendo a Dios. Hace 8 días tuvimos el privilegio de tener, a mi manera de parecer, uno de los temas más confrontantes de toda esta enseñanza. ¿Cómo se tituló hace 8 días? La ausencia de Cristo o de Dios en la iglesia, en el corazón de la iglesia. Amén. Amén. Y en el transcurso de la semana fue sorprendente para mí ver cómo muchos amados hermanos me llamaron y me dijeron: pastor, definitivamente es que uno cree ser algo que no es. Definitivamente uno dice que es cristiano, pero no vive como cristiano, no habla como cristiano, no actúa como cristiano. Y ese tema trajo una gran reflexión en medio del corazón de la iglesia. Al igual que el temor de Dios hace 15 días, que también estuvo espectacular, y muchos otros temas que el Señor nos ha permitido estudiar a través de esta serie Conociendo a Dios. El día de hoy nuestro tema Conociendo a Dios, nuestra serie, va a desarrollar un tema bien precioso y es revelación. Hoy vamos a mirar Conociendo a Dios, revelación. Amén. Amén. ¿De qué creen ustedes que vamos a hablar a continuación? Muchos dirán: bueno, vamos a hablar del Apocalipsis. Uy, wow. No, de las profecías de Daniel. Sí, de los sueños de José. Bueno, no sé. Me ubico acá un poquito. Gloria a Dios. Vamos a hablar de cosas místicas y mágico-maravillosas. Quizás el número del chat de la lotería, dice mi hermana. Eso sí se les queda, ¿no? Eso sí se les queda. Gloria sea al Señor Jesús. Para entender de qué se trata lo que hoy vamos a hablar, les voy a invitar que tome su Biblia y vaya conmigo a Efesios capítulo número 1. Vamos a leer del verso número 15 al 23. Así que le voy a invitar que, si usted ya está ahí, o si ya está llegando, tome su palabra y me diga amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. ¿Estamos todos allí? Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Y de qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. Wow. Sigue diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de su poder en los lugares celestiales,
sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Hoy miraremos conociendo a Dios, y el tema es revelación. La gran mayoría de cristianos ignora la tremenda bendición que Dios nos ha dado al ser miembros, al poder ser llamados miembros de la familia de la fe, al habernos escogido. Y el hecho de que los cristianos no entiendan la dimensión, la complejidad, la grandeza y la seriedad del llamado que Dios nos ha hecho, esto es lo que tristemente ocasiona o hace que muchos cristianos no vivan de una manera que en verdad sea agradable a Dios. ¿Por qué? Porque al desconocer la grandeza de su llamado, igualmente desconocen lo tremendo que es ser hijo de Dios y la tremenda responsabilidad que tenemos de ser hijos de Dios. Me explico. Muchos no actúan como cristianos porque no alcanzan a dimensionar lo que realmente esa palabra cristiano significa en nuestras vidas. Muchos no han logrado aprender a vivir como Dios manda porque no han entendido la importancia, y ojo a esto que voy a repetir esta frase muchas veces, y la grandeza inigualable, insondable, majestuosa del llamado que Él nos ha hecho. Cuando un cristiano entiende esto, puede empezar a vivir en plenitud su fe en Cristo. Pero cuando el cristiano no tiene entendido esto, por eso es que le da lo mismo un día estar en la iglesia, otro día no estar en la iglesia, un día leer la Biblia, otro día no leerla, un día cantar una alabanza, otro día cantar música del mundo, un día hablar de Dios, otro día hablar cosas que no convienen, porque no han entendido la dimensión del llamado que se les ha hecho. En la palabra de Dios para todos, la versión La Palabra de Dios para Todos, miren cómo dice ese texto, del verso 15 en adelante. Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Amén. 2. ¿Y el resto? ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Amén. Amén. No le miedo, todos tenemos fe en Cristo. Gloria sea al Señor. Por eso, desde que me enteré que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios. ¿Cuántos aman la iglesia? Amén. A sus hermanos. Amén. A las otras congregaciones. Amén. Amén. Hay que amarlos también, aunque no colaboren, hermana Yaira. Hay que amarlos. Amén. Sigue diciendo la Escritura: siempre lo recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, ese Espíritu Santo, fuente de ¿qué? De sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. ¡Wow! Empecemos por algo bien tremendo. El apóstol Pablo, cuando se dio cuenta que los hermanos en la iglesia de Éfeso eran personas que en verdad amaban a Dios, que en verdad creían en Jesús, dijo: yo me gozo de eso, me alegro de esa actitud que ustedes tienen,
Pero ahora le pido al Señor que les dé a ustedes ese Espíritu Santo y lo ponga en sus vidas, para que por medio del Espíritu Santo ustedes puedan tener sabiduría de Dios y la revelación del conocimiento de la verdad. Esa revelación que les va a permitir entender quién es Dios, cómo actúa Dios, qué espera Él de nosotros, y que nosotros podamos, dice esta versión, conocerle mejor. Y esta serie se llama Conociendo a Dios. Lo primero que el apóstol Pablo da a entender en esta parte de la escritura es lo siguiente: si el Espíritu Santo no mora en la vida de un creyente, es imposible que una persona pueda conocer a Dios. Es imposible, hermanos, que alguien pueda entender la gloria, el misterio, la revelación, todo lo que concierne al Evangelio y a nuestra fe, si el Espíritu Santo no se los revela. Por eso aquí tenemos que pensar por un momento y reflexionar sobre aquellas personas que a veces nosotros llamamos hermanos, cuando están en una doctrina distinta, en una doctrina errónea, en una doctrina donde no tienen el Evangelio verdadero, en una doctrina donde van por un camino extraviado. Nosotros no podemos pretender llamarles santos, ni llamarles hermanos, ni decir que ellos conocen a Dios, porque la Escritura dice que sin el Espíritu de Dios es imposible conocerle a Él. El Señor Jesús en San Juan capítulo 16 dijo que el Espíritu Santo, cuando viniera sobre nosotros, Él, el Espíritu Santo, nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Es decir, que cualquier persona, por muy buena persona que pueda ser, porque son buenas personas muchos de ellos viven en una religiosidad tremenda, y en medio de su religiosidad hacen cosas tremendísimas, y eso no es que esté mal, pero eso no es confirmación de que el Espíritu de Dios esté en ellos, porque el Espíritu de Dios provee sabiduría y revelación para que nosotros podamos conocer a Dios y adorarle de una manera correcta. El cuestionamiento de muchos amados hermanos a través de los tiempos, cuando empezamos a entender estos temas, es: ¿entonces tendré yo al Espíritu Santo en mi vida o no lo tendré? Porque siempre se les ha enseñado que el Espíritu Santo es gozo, es alegría, es paz y es verdad, pero solo lo limitan a unas cosas. Limitan al Espíritu Santo a poder, a milagros, a unciones, a un poco de cosas que tristemente en parte son verdad y en parte están totalmente distorsionadas. Ahora, cada vez que yo voy a la Escritura y veo quién es el Espíritu Santo según la Escritura, mis amados hermanos, y usted no me dejará mentir, usted se dará cuenta que el Espíritu Santo, en casi todas las partes donde aparece, está relacionado con dos cosas esenciales: con santidad, porque el Espíritu es santo, y con el conocimiento de la verdad. Pablo decía que el Evangelio de Cristo, el conocer el Evangelio de Cristo, eso lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, que conocer el Evangelio de Cristo, ese es el poder de Dios. No son los milagros, aunque los milagros son buenos, pero Jesús hacía milagros y ni así le creían. Los apóstoles obraban por el Espíritu Santo milagros y ni así le creyeron. El verdadero poder de Dios se encuentra en la revelación que Dios nos da acerca de quién es Él, quién es su Hijo y cuál es el propósito de salvación que tiene para nosotros. El Espíritu Santo es el que está encargado de direccionar a la iglesia al conocimiento de la verdad. San Juan capítulo 16, léanlo allí, todo el capítulo, porque no puedo citarle 2 o 3 textos. Ahí el Señor dice
que el Espíritu Santo es nuestro paracletos, es decir, nuestro consolador, el cual nos guiará a toda justicia y verdad, el cual convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo que Cristo le da, porque Cristo lo ha tomado del Padre. Ese pasaje, capítulo 10, es espectacular para que entendamos quién es el Espíritu Santo. Ahora bien, sigue diciendo la Escritura, versículo número 18: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Pido a Dios, dice el apóstol Pablo, le pido a Dios que haga una cosa con la iglesia. ¿Que haga qué? Les abra su mente. ¿Pablo acaso estaba tratando de bruticos a la iglesia? No. Pero Pablo sabía que la iglesia todavía no era capaz de dimensionar el evangelio o la fe o el camino al que habían sido llamados. Es como cuando usted, no sé, le dicen vamos a hacer tal cosa contigo y usted se imagina que ciertas cosas van a pasar en su vida, pero usted no alcanza a dimensionar todo lo que conlleva eso que le vayan a dar. O por ejemplo, usted lo contratamos para un trabajo y usted se lleva una idea que su trabajo va a ser sencillamente, por ejemplo, de 7 a 5, ya, y los sábados hasta el mediodía. Cuando entra a trabajar se da cuenta que el asunto es distinto, que aunque la regla dice de 7 a 5, a usted le toca estar hasta cuando el patrón quiera. No importa si la familia, si está enfermo o no está enfermo. Muchas personas no logran dimensionar asuntos de la vida práctica, ahora mucho menos los asuntos de la vida espiritual. Cuando alguien llega a la iglesia y dice soy cristiano y se sienta cada domingo en la iglesia y en las distintas reuniones participa y lee la Biblia, cree que con eso ya es cristiano, cree que con eso ya está haciendo lo suficiente para ir al cielo. Pero oh sorpresa, que a medida que uno estudia y lee las Escrituras y profundiza en ellas, las escudriña como dijo Jesús, la gente se sorprende, mis amados hermanos, de que el evangelio es algo muy, pero muy profundo. Algo que demanda una pasión total de nuestras vidas. Y cuando muchos empiezan a entenderlo, muchos empiezan a hacer un alto en su vida, empiezan a decir, no, yo no me voy a meter tan profundo, yo aquí donde estoy bien. Cuando muchos entienden que el servicio al Señor no es una opción, es un deber. Cuando muchos entienden que la vida cristiana, todos los ejercicios de la vida cristiana, me explico, oración, congregación, lectura, ayuno, comunión y tantas otras cosas, no son algo que esté sometido a si usted quiere hacerlo o no quiere hacerlo, no son una opción, sino que son un deber suyo como cristiano. Por eso es que muchos, cuando lo entienden, empiezan a retroceder, empiezan a decir, esto es muy duro, quizás esto no es lo que yo necesito. Y tristemente muchos, aún entendiéndolo, se conforman con la vana manera de vivir que llevan. Se conforman con solo hacer lo que hacen religiosamente cada domingo o cada noche y no profundizan y van más allá. Una pregunta que frecuentemente yo le hago a la iglesia: ¿a cuántas personas usted evangelizó esta semana? ¿Qué podría decir cada hermano y hermana? No me conteste, solo piensa. La gran mayoría de personas podría decir, es que no hay tiempo,
es que no sé hablar, es que no sé qué decir. Y cuando tú vas a la escritura a todas nuestras excusas le dice, no, para todo hay tiempo. Eclesiastés 3. No sé hablar, le dijo Jeremías al Señor. No, Señor, vaya y diga todo lo que yo te diga. Moisés le dijo, no, es que yo no puedo, soy tartamudo. Bueno, vaya y ahí le pido al intérprete, Aarón. Es que soy un niño, no importa, vaya. Los apóstoles no eran personas letradas, no tenían títulos universitarios. Dice la escritura que eran pescadores, la gran mayoría de ellos, y los líderes religiosos, cuando hablaban de ellos, decían que ellos eran analfabetas y que como estos analfabetas estaban haciendo toda esa obra en ese momento. Evangelizaban, predicaban, hablaban con autoridad. Simples pescadores analfabetas. Y nosotros, si nos comparamos a los apóstoles, ciertamente el Señor nos ha dotado a nosotros de mayores capacidades que las que ellos tuvieron en su momento. Y si ellos no tuvieron excusa y lo dieron todo hasta su vida por la causa de Cristo, ¿cuánto cree que usted y yo estamos demandados a dar por la causa de Cristo, por la predicación del Evangelio? Es tremendo. La revelación no es el Señor te manda a decir que mira que vamos a, que de una plata y que mañana entonces el Señor va a darte una empresa. No. La revelación de la palabra de Dios es que usted entienda la dimensión, la anchura, la profundidad de lo que implica ser cristiano y sea capaz de asumir ese reto y empezar a vivir realmente como un hijo de Dios. Más dice el libro de los Hebreos, cuando vemos que este tiempo final se está ¿qué? Acercando. Cuando aquel día terrible se acerca. Piense por un momento en todo lo que hizo esta semana, en todo. Y le aseguro que usted se va a dar cuenta que la gran mayoría de lo que hizo, el 99.9% de lo que esta semana hizo, fue perder el tiempo. No hizo nada para el Señor. ¿Será verdad o me estoy equivocando? Sigue diciendo la escritura. ¿Qué versículo íbamos, hermanos? 18. Vamos para el 19. Verán también lo grande que es el poder de Dios. Verán lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. El mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y ¿qué? Y le dio el derecho de sentarse a la diestra del cielo. Pido al Señor, dice Pablo, que les abran el entendimiento a ustedes para que sean capaces de dimensionar aquel llamado que Él les ha hecho y la clase de vida a la que Él les ha llamado a vivir. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos número 1 y 2, dice la escritura, y lo hemos leído muchas veces, dice, por lo cual le ruego a mis amados hermanos, teniendo en cuenta todo lo que es el Evangelio, que presenten sus vidas, sus cuerpos, en sacrificio ¿qué? Vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto ¿qué? Racional. Muchas personas no logran discernir eso del culto racional. El culto racional quiere decir que usted no alaba a Dios por alabarlo, porque otro le dice, porque ya creyó que hay un ser. No, usted lo alaba racionalmente con todo su ser. Usted no puede tener un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor si su mente no sabe quién es Dios. Si usted en su mente todavía desconoce quién es Dios, si usted en su mente no ha sido capaz de comprender la magnitud de lo que significa ser cristiano y la magnitud del alcance que tiene en el mundo terrenal, espiritual, en esta vida temporal y en la eternidad, el Evangelio de Jesucristo.
Nosotros debemos creer en Dios racionalmente. Porque a medida que usted conoce a Dios, se puede enamorar de Él, puede serle más fiel y puede ser más útil en las manos de Dios. Pero si usted no conoce el Evangelio, si usted no dimensiona quién es Dios, no puede glorificarle y honrarle. ¿Cómo podría mi amada hermana Emily amar a John si no lo conociera? ¿Cómo podría haberse ido a vivir o casarse con él y tener su familia con solo haberlo visto una vez? Con solo decir, ay, me pareció bonito, vamos a hacer vida juntos. ¿Fue de esa manera? No tuvo que haber un conocimiento, no tuvo que por lo menos saber quién era, cómo se llamaba. Ahora, hay gente que ve a Dios en su forma, en la forma que la iglesia lo presenta y se enamora de eso. Se enamora de una imagen que le venden de Dios. Y cuando dicen, y me voy a ser cristiano porque la imagen de Dios me parece chévere. Pero cuando va y empieza a darse cuenta quién es Dios, muchos salen aterrados de la iglesia diciendo inclusive que Dios es malo. Que Dios no puede ser bueno. Porque si a mí me dijeron que Dios era bueno, me pasan las cosas que me pasan. Y un ejemplo muy claro es el siguiente. Cuando tú compras un perfume, ¿lo compras por lo bonito del frasco? Nosotros debemos oler y saber si ese olor realmente es agradable a nosotros. El frasco puede ser muy hermoso, como muchas veces nos hemos dado cuenta. Frascos bonitos, de marcas espectaculares, frascos que valen, no sé, hasta millones de pesos, y usted lo va a oler y dice, uy, no, guácate. Pero la realidad es que muchos se enamoran del frasco, de la forma, de lo que sus ojos logran ver, y no huelen, no escudriñan, no profundizan, y cuando lo hacen quedan aterrados. Job se creía un hombre sabio y justo, y renegaba ante el Señor y decía, yo no entiendo por qué si soy la persona que soy, me está pasando todo lo que me pasa. Cuando pasan todos esos más de 40 capítulos del libro de Job, usted en el capítulo 41, 42, en el capítulo final, se encuentra que Job, al entender quién era Dios, porque Dios le dice, Job le dice, pero ¿por qué me pasó esto? Y Dios le dice, venga papito, ¿dónde estaba usted cuando yo hice la tierra? Con esa sola expresión con la que inició su defensa a Dios, ya le dijo, usted no es nada. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos, las estrellas, el sol, todas las cosas? Dime si es que lo sabes. ¿Quién le puso cimientos al mundo? ¿Quién logró ponerle límites al mar para que no se saliera de su cauce? ¿Quién puso todas las barreras naturales que nosotros conocemos hoy en día por medio de la ciencia? Dice, dímelo si es que sabes. Nosotros delante de Dios no somos nada. Nada. Y ahora sí, Dios se inclina a mirarnos. Se humilla a escucharnos. Se vuelve a humillar más al atender nuestras súplicas y al ayudarnos. Y Dios nos conoce perfectamente porque Jesús decía que Él sabe todos los cabellos, el número de todos los cabellos que tenemos. Todo lo sabe, absolutamente todo. Pero el cristiano le demanda, le pide, reniega a Dios sin siquiera preocuparse por conocerlo, por tener la revelación de quién es Él.
Porque estamos muy ocupados en nuestra vida cotidiana, en mis luchas, en mis pruebas, en mis deseos. El rey Salomón lo dijo, en nuestras vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el segundo versículo de Romanos capítulo 12, después de que dice que hay que tener un culto racional, dice, y renovados o renuévense por medio de la transformación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que puedan comprobar lo que es digno y agradable al Señor y vivir en su voluntad. Y ese texto dice, no se conformen a este siglo. Es decir, no se conformen ni se relajen a la vana manera de vivir en la que los demás viven. Usted es cristiano, así que tú no debes desear, mi amado hermano y hermana, las cosas que el mundo desea. Tú no debes desesperarte ni sacrificarte por lo que el mundo se sacrifica y se desespera. Tú ni siquiera debes entrar en peleas por lo que el mundo pelea y discute. Porque tú no estás llamado a ser del mundo, tú no eres del mundo. Eres de los cielos, tu ciudadanía está en los cielos, donde está Dios, donde está su gloria, su majestad y su santidad. Y las cosas de Dios son las que debes anhelar. Pero estamos anhelando la magnificencia de Dios. Sigue diciendo la escritura en Efesios. Tengan en cuenta que el poder que Dios a nosotros nos da es el mismo poder que levantó ¿a quién? A Jesucristo de los muertos. Wow, mis amados hermanos. Tengan en cuenta esto. Con el que Dios, versículo 20, resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su diestra en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para el bien ¿de qué? La gente, los hermanos, las hermanas, muchas veces, por no entender quién es Cristo y la posición que Cristo tiene delante de Dios, menosprecia el Evangelio. Menosprecia el Evangelio. Y lo digo con dolor en mi alma. Hoy todas estas sillas deberían estar llenas. Hoy en este lugar no debería faltar ni un solo hermano que hace parte de esta congregación. En ninguna iglesia debería haber una silla vacía el domingo. En ninguna iglesia debería faltar un domingo un hermano que dice que es hijo de Dios. Salvo que hayan enfermedades o situaciones urgentes. Pero en situaciones normales no. Y yo he sido señalado y criticado por esta manera de hablar. Porque me dicen, pastor, es que es mi vida. Es que yo también debo tener tiempo para mi familia. Debo tener tiempo para pasear, para hacer lo que quiera. Si ustedes, mis amados hermanos, entendieran la dimensión de lo que implica ser cristiano, ni siquiera tendrían ese pensamiento en su mente. No negociarían un solo segundo del día del Señor para dedicárselo al mundo. Pero quienes lo hacen, tristemente lo hacen porque aunque creen en Jesús, porque aunque aman a Dios, todavía tienen un conocimiento muy limitado de Dios. Todavía sus mentes están cerradas a la dimensión de lo que es Dios. Impresionante. Y Pablo lo entendía. Pablo lo sabía. Y él sabía toda la profundidad, pero le decía, yo les pido a Dios que les abra el entendimiento. Y ojo, no es que Pablo no les hubiera dicho, hay
cualquier cantidad de epístolas en las Escrituras donde Pablo le dijo a toda la iglesia: Dios es así, la salvación es así, Jesucristo es esto, y la gente ni así entendía. Impresionante. Ustedes deben entender qué clase de poder Dios les ha dado a ustedes por medio de su Espíritu. Es el mismo poder que logró levantar a Jesucristo de entre los muertos y llevarlo al cielo. Es la clase de poder que nos libera de este mundo y nos hace herederos de la gloria eterna. Pero la gran mayoría no comprende esto porque su mirada realmente no está puesta en Dios. Tienen un ojo en Cristo y como el visco, el otro en el mundo. Tremendo, mis amados hermanos. Y termina diciendo esto: a quien Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo. ¿Para qué cosa? Para el bien de la iglesia, la cual es su cuerpo, Cristo, quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. ¡Wow! ¿Qué autoridad tiene Cristo en el universo? Toda la autoridad. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en la gran comisión, Mateo 28, versículos del 18 en adelante, les dice: vayan por todo el mundo. A la gente le gusta enseñar ese pasaje. Vayan por todo el mundo y prediquen. Ojo, léalo desde el 18. Léalo desde donde arranca. Porque si usted logra entender ese versículo 18, su vida va a cambiar. Él no dice: vayan por todo el mundo. Primero les dice: toda potestad me es dada ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Todo poder, dominio, autoridad, en lo que se ve y no se ve, en lo que se conoce y no se conoce, todo poder y autoridad está bajo mi autoridad, bajo mi dominio, bajo mi poder. Todo poder me ha sido conferido. Y cuando le dice eso, Dios me ha dado absolutamente todo el dominio sobre todas las cosas. Después le dice: por eso, porque yo tengo todo el poder que usted no se imagina, el poder de todas las cosas recae en mí. Por eso vayan y prediquen el evangelio, porque yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se dan cuenta? Si Cristo es el dueño de todo, nos dice: vayan y prediquen tranquilos, porque yo tengo todo el poder y toda autoridad de todo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí Pablo dice que todo dominio, todo poder, toda autoridad, todo gobierno está en Cristo. Ahí ha sido conferida toda la autoridad. Por tanto, si yo soy hijo de Dios, no debo temer lo que pueda hacerme el mundo. No debo temer de que mis decisiones por agradarlo a Él no le agraden a los demás. Es la pura verdad que cuando tú decides seguir a Cristo, el mundo te va a odiar. Jesús lo dijo. ¿Por qué nos afanamos por eso? ¿Por qué tratamos de seguir agradando al mundo y tratar de agradar a Dios? Si la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y la amistad con Dios es enemistad con el mundo, no podemos ser amigos de ambos. Por eso quienes entienden estas verdades, o más bien quienes entendemos estas verdades, todo lo que vivimos, hablamos y pensamos, ya no lo pensamos ni lo relacionamos con el mundo, sino que todo trabaja con Dios.
Yo he tenido personas con las que yo a veces hablo y yo me doy cuenta que empezamos a hablar y yo de alguna manera, cual sea el tema que sea que estemos hablando, lo llevo a la palabra, lo llevo a Cristo. Porque mi pensamiento está cautivo a Cristo y veo que hasta muchas veces los hermanos se incomodan. No ha faltado las veces que a veces le dicen a uno, pero venga, no hablemos de Biblia ahorita, no hablemos de Dios. Qué pena. Yo no soy del mundo, yo soy de Cristo. Mi vida gira en torno a Cristo. Y tú te vas a dar cuenta que tu vida gira en torno a Cristo en la medida en que todas tus conversaciones, pensamientos, hasta lo que hagas en tu trabajo, va a girar en torno a Cristo. Tremendo. Pero es imposible llegar a ese nivel de madurez y a ese nivel de conocimiento si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Hay personas que dicen, pastor, es que con el Espíritu me basta. Sí, claro, con el Espíritu les basta. Pero ojo, que el Espíritu nos guía al conocimiento, nos guía al estudio, nos guía a vivir de una manera santa y agradable. He tenido personas que me dicen, con los diferentes seminarios que damos, yo no necesito ese conocimiento, solo necesito el Espíritu. Perdón, si el conocimiento de Dios es poder para la salvación, si el conocimiento viene por el mismo Espíritu Santo que nos guía al conocimiento. Quien rechaza la revelación de Dios, quien rechaza el conocimiento, está rechazando a Jesús mismo y al Espíritu Santo. Porque unos no son sin el otro. Así de sencillo. ¿Qué dice Lucas capítulo 10, versículo 17 al 22? Lucas 10, del 17 al 22. Me pasé. Denme un segundo y me regreso. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 22 dice: volvieron los 70, cuando Jesús envió a los 70 discípulos a predicar, vayan de 2 en 2, ¿cierto? Al que les reciba, bendíganlo, al que no, sacudan la tierrita de sus pies y se vayan, ¿listo? ¿Cierto? Cuando vuelven los 70 a darle informe a Cristo de lo que habían hecho, miren cómo vienen estos 70. Dicen, los 70 volvieron, ¿qué? Tristes. Con gozo. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! Cuando tú vas en nombre de Cristo y realmente Cristo vive en tu corazón, toda autoridad se debe sujetar a ti porque tú eres hijo de Dios. Hace algunos meses atrás nos pasó algo con mi esposa. Trajeron a la puerta de mi casa, yo les conté ese testimonio a mis hermanos, trajeron a la puerta de mi casa una muchacha que ciertamente tenía un espíritu inmundo dentro de ella. Ustedes saben que aquí hasta el día de hoy no hemos revolcado a nadie ni diciendo fuera en el nombre de Jesús y le ponemos el pie encima y zapateamos. No lo hacemos. Pero los demonios es una realidad. ¿Sí? Ahora, yo espero que a ninguno de ustedes les vaya a pasar eso. Y en eso sí creen. Porque, sí, en eso creen. Porque ¿sabe qué pasa? Quien tenga un espíritu no tiene a Cristo. Ojo a eso. Entonces, eso creo que pueda pasar con gente que llegue nueva. Pero no con los que ya están en la iglesia. Ahora bien, traen a la muchacha, yo salgo a recibirla y apenas le doy la mano empieza a gritar en la calle. No me toque, no quería entrar. Y tan pronto puso un pie en la casa, cayó al piso, sin que nadie la tocara. Y empezó, bueno, ahí todo el show, digo yo, ¿no? El show que hacen. Yo me imagino que la persona que lo trajo esperó a que yo me le fuera encima con mi esposo. Y era la hambre de Jesús y bla, 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 bla. Mi esposa y yo nos pusimos a orar. Llamamos a unos hermanos de la iglesia, les ojo, ayúdenme a orar. Pero no toqué a esa persona para nada.
Solo orábamos. Y usted viera cómo gritaba y se revolcaba y no más y no más. No tuvimos que hacer nada. Y esa persona que trajo a esta muchacha después se me acerca y me dice, pero es que fue tan diferente. O sea, ustedes no lo golpearon, no lo maltrataron, no le pusieron nada. Y después la muchacha se pudo sentar, a hablar, le predicamos de Cristo. Y les advierto una cosa, estamos en ese proceso con ella. Yo estoy en ese proceso con ella. Le estoy visitando y estamos tratando de que empiece a llegar a la iglesia. Y ella me decía que desde ese día no volvió a tener episodios ni nada de eso, que hay algunas situaciones duras que le están pasando y bueno, vamos a seguir orando para que el Señor haga un milagro. Y yo creo que cuando los discípulos fueron a hacer esta labor y veían que pasaba lo mismo, que los demonios se sujetaban y salían, venían con ese gozo. Sabían que Dios les había dado autoridad, que tenían autoridad y venían gozosos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y se sujetaban y salían. ¡Oh, qué poder el que tenemos! Y hoy cuántos se jactan del poder que Dios les ha dado, que ni siquiera es de ellos. No es que yo he peleado con el diablo 1000 veces y le he dado duro a usted. No es que yo entro y no me tiembla la mano para decirle en un bus, pecadores, inmundos y Dios mío. Y cuánta cosa. No me toque. Usted me toca, le cae un rayo. El que toca al ungido le va mal. Porque tengo el poder de Dios. Y se gozan y se mofan del poder de Dios, como si fuera de ellos. Ojo a lo que viene a continuación. Señor, aún cuando los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo. Ustedes se gozan de que un demonio salga ahí, ¿verdad? Tranquilos. Yo vi a Satanás cuando caía del cielo como un rayo a la tierra. En la eternidad yo estaba y vi cuando Satanás caía bajo mis pies. ¡Wow! ¿De qué se jacta? ¿De qué se jacta? Y sigue diciendo, he aquí yo les doy potestad de que hollen serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Yo les doy ese poder para que echen fuera demonios, para que liberen, para que sanen, para que si aún como le pasó a Pablo lo mordió una serpiente venenosa y no le pasó nada. Fijo, por ahí la cocinaron. Yo les doy ese poder. Porque yo veía a Satanás en el inicio de los tiempos cayendo como un rayo a la tierra y quedando bajo mis pies. Nada los dañará si yo les doy el poder. Pero el versículo a continuación es el que me impresiona. Pero no se gocen, no se regocijen de que un espíritu inmundo se les sujete. Regocíjense, encuentren gozo, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Amén. Regocíjense, no de que los espíritus se les sujeten, porque eso es lo que tiene que pasar. Si usted en verdad es hijo de Dios, el enemigo no puede hacer nada contra usted. El enemigo es suciedad, es pecado, es contaminación, es oscuridad. Y la luz no puede estar con las tinieblas. Lo santo no puede estar con lo profano. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, si el Espíritu de Dios realmente está en tu vida, el diablo tiene que huir de tu presencia. Pero no te regocijes de eso, porque eso es normal, eso es natural, eso es lo que tiene que pasar porque tú eres hijo de Dios.
Regocíjate más bien de saber que Dios te tiene escrito en el libro de la vida para tu salvación eterna. Ese debe ser tu gozo, ese debe ser tu alegría, que siendo vil, que siendo menospreciado, que todos nosotros siendo malos, que a nuestra manera queremos vivir, aún así Dios se apiada de nosotros y ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, nos ha escogido para salvación. Esa es la revelación, ese es el entendimiento que tú debes tener del Dios al que sirves, del Dios al que sigues, del Dios al que honras y glorificas. No te goces de los milagros, no te goces de sanidades, no te goces de liberaciones. Gózate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Wow. Pero seguimos, porque esto aquí no acaba. En esta parte, Jesús le dice a los apóstoles: toda autoridad me ha sido dada. Lo confirma. O sea, no se extrañen, porque es que yo tengo todo el poder y yo lo comparto con ustedes. Wow. Y también le dice que Él es quien nos revela todas las cosas. Él es quien nos revela todas las cosas. Ojo a la cita que viene. San Juan capítulo 12, versículos 20 al 41. Yo sé que son largos, le voy a pedir el favor a la iglesia que me tenga un poco de paciencia. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículos del 20 al 41. 20 al 41. Los pongo en contexto. Jesús había acabado de entrar, hacia su entrada triunfal a Jerusalén. La gente sacaba las palmitas, los ramitos, ¿cierto? Los ponía sobre las calles para que Él pasara. Lo celebraron como rey que entraba a Jerusalén. Tremendo. Sobre un asno, ¿no? Sobre un burrito. Pasado este evento, empieza la gente a buscarlo, a asediarlo. Era el personaje de moda en el momento. Estaba adquiriendo mucha fama, mucho reconocimiento. Y ojo a lo que viene. La palabra revelación significa entendimiento. Todo lo que esta enseñanza, revelación, nos va a hacer entender es ayudar a comprender cosas que hasta el momento no sabíamos ni entendíamos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. O sea, venga, nos saca una citica ahí con el pluma, con el duro, por favor, colaboren. Entonces dice la escritura, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús: Señor, los griegos te están buscando, unos hombres griegos te están buscando. ¿Quiénes eran los griegos? No faltará que vivió en Grecia. Pues griegos, que aprender bastante. Profundicémoslo o contextualicémoslo en la parte espiritual. ¿Qué eran los griegos espiritualmente? Idólatras, gentiles, personas para las que la salvación no estaba en ese momento. Pero sorprendentemente vienen unos griegos con todas sus tradiciones, aunque ahí dice que venían a adorar a la fiesta. Lo más seguro es que ellos eran prosélitos. ¿Qué quiere decir prosélitos? Que eran personas que se habían convertido al judaísmo, porque dice venían a adorar a la fiesta. Entonces venían de tierras lejanas
dejando sus costumbres y todas las cosas, y creían ya en el judaísmo, creían ya en Dios, pero bajo la ley de Moisés. Ahora entienden que el cumplimiento de la ley de Moisés es Cristo. Y como lo entienden, entonces van a la fiesta y buscan a los discípulos y buscan a los apóstoles y dicen: venga, queremos hablar con Jesús, por favor, permítanos hablar con Jesús. Y Jesús en el versículo 23 dice, le responde: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Quién me puede explicar qué pasó ahí? ¿Quién me puede explicar qué significa eso? Hace 8 días, en la enseñanza de la ausencia de Cristo, citamos a aquella persona que no era judía, que era, ya, un momento hermano, que era de otro pueblo, y que vino a pedirle favor y misericordia a Jesús, y Jesús de una manera fuerte le dijo: los perros no están invitados a la cena. Y él le dice: pero los perros, o esta persona, no me acuerdo si es una mujer o una mujer, le dice: pero, una mujer, ¿cierto? Pero Señor, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Se lo dijo porque Jesús estaba haciendo su ministerio en Israel. Estaba predicando primero en su tierra. El evangelio de Cristo primero se predicó en la tierra de Dios. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Por eso a todo aquel que cree en él se le dio ¿qué? El poder, la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y resulta que ahora Cristo ya estaba a punto de ser crucificado, pero una de las señales que muestra que ya era la hora de la partida de Cristo era que el mundo gentil, el que supuestamente era idólatra y pagano y se iba para el infierno, ese mundo gentil sí tenía hambre y sed de Dios y venían a glorificar a Cristo. Por eso Cristo no dijo: tráigamelos, vengan, yo hablo con ellos. Le dijo a los apóstoles: vinieron los griegos, los gentiles, los impíos, los de poder, así. Mi hora ha llegado. ¿Usted se imagina donde los gentiles hubieran metido a Israel y hubieran adorado a Cristo como su Salvador? ¿Lo hubieran dejado crucificar? No lo dejan. Usted hoy teniendo su Salvador al frente y que lo van a matar, ¿usted dejaría que pasara eso? No. Por eso Cristo dijo: antes de que este asunto tome más vuelo, mi hora ha llegado. Wow, hermano, ¿qué iba a decir? Precisamente eso, porque de todo el recorrido que el Señor había hecho se estaba dando cumplimiento de su palabra, ¿no? Se había predicado el Evangelio. Aparte de eso, pues mucha gente había escuchado y la necesidad de ir a adorar realmente a Jesús había llegado, estando por llegar los días de la crucifixión, por llegar al hombre. Amén. Ahora noten algo. Las veces en que Jesús mencionó los más grandes actos de fe en personas, lo mencionó en personas gentiles. Cuando esta mujer le dice: pero los perritos comen de las migajas, dice: usted sí la entiende. Estos que están conmigo no lo entienden y usted sí ya lo entendió. ¿Qué pasó con el centurión romano, el de mando? No, que mi criado está enfermo. Si puedes, manda la palabra. Y Jesús le dice: vamos a orar por él. Y el centurión le dice: no, Señor, no necesitas ir. Solo di tu palabra. Solo manda tu palabra, que yo sé que se va a sanar. Porque yo también soy hombre de autoridad. Él sí entendía. Dios, yo también tengo una autoridad humana. Y yo le digo a mis soldados, mis empleados: vaya y haga. Y ellos van. Yo solo tengo que decir la palabra. Y ellos van y ejecutan la orden. Tú solo manda la palabra, porque yo sé que la orden se ejecutará. ¿Y qué dijo Jesús de un soldado romano? De un impío. Ni en Israel he visto tanta fe como en este hombre. ¡Wow! Yo quiero preguntarles algo.
¿Será que la clase de fe que usted tiene en Cristo es la clase de fe que había en estas personas que acabo de mencionar? Que entendían qué era la autoridad de Cristo, que entendían quién era en verdad Cristo, que lo buscaban y estaban dispuestos a transformar sus vidas. ¿Y por qué a transformar sus vidas? Oh, sigue diciendo Lucas, estamos en San Juan, mire lo que sigue diciendo, versículo 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Está hablando de qué? De morir. Sí, pastor, yo me tengo que morir algún día. Sí, físicamente sí, pero usted y yo tenemos que morir de otra manera. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Porque si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si usted dice que va a venir a buscar a Jesús, y Jesús sabía que estos griegos venían con toda la disposición de servirle, ¿sabe qué implicaba para ellos aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Sabe qué implicaba para un israelita o gentil, cualquier persona, aceptar a Cristo? Era cambiar todo su sistema de vida, de conducta y de fe. Ya no vivían a su manera, ya no creían lo que querían creer, sino ahora seguían fielmente a Jesús. ¿Saben qué implicaba seguir a Jesús en aquellos tiempos? Implicaba en hacerse enemigo del emperador, de los sacerdotes, de los fariseos, de las religiones, de los amigos, de las familias mismas. Por eso dice que si alguna persona, si un grano cae en tierra y no muere, no produce. Pero si muere, llevará fruto. Así que el que me siga debe perder su vida en este mundo. Debe dejar de vivir y de amar la vida que tienes en este mundo. Yo amo mis fiestas, yo amo mis paseos, yo amo a mi familia, yo amo a tu... No, hermanos. Eso no encaja con la descripción de un cristiano que debe estar dispuesto a perder su vida por seguir a Cristo. Pero el que pierde su vida en este mundo, el que le dice al mundo, no más, ya lo entiendo, no más. Sí, me gusta el trago, me gusta la cerveza, me gusta aquello, me gusta la fiesta, me gusta el paseo, me gustan tantas cosas, pero primero es Dios en mi vida. Pero voy a amar primero a Dios, así me critiquen, así me señalen, así me cueste, así tenga que hacer muchos esfuerzos, voy a seguir a Cristo. El que pierde su vida en este mundo, ciertamente la hallará para vida eterna en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a perder su vida en este mundo para vivir en los cielos? Amén. Espero que sea una realidad para usted y para mí. Pero ahí no para el asunto. Seguimos. Ahora está turbada mi alma, versículo 27. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de estas horas, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel de Dios hablando. Respondiendo Jesús les dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Se escuchó en medio de esa situación la voz del cielo que decía: yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Y entonces todo el mundo empezó a decir: un trueno, uy, un ángel, uy, tremendo, uy, sobrenatural. Y Jesús le dice: no se sorprendan, esto no es por causa mía. Eso no es para confirmar lo que soy yo, eso es para que ustedes sepan quién soy yo. Eso es por causa de ustedes.
Y por causa de ellos, mire lo que sigue diciendo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Algo que el pastor Robinson y yo aprendimos el viernes en una charla bien interesante sobre un versículo, el estudio de un versículo, San Juan 6:44, cuando la escritura dice que nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, ¿cierto? El término o lo que esa expresión en griego quiere decir, en nuestro idioma y en cualquier idioma actual, no existe una palabra suficientemente clara y directa para implicar lo que eso significa. Cuando aquí en las escrituras aparece la traducción atraer, o aquí Jesús dice atraeré, quizás la descripción en español más real para eso significa arrastrar. Pero arrastrar, ojo a esto, ¿cuántos saben lo que es lo que lleva el buey, cierto? Y el arado del buey, ¿cierto? El arado del buey, ¿qué hace? Entra en la tierra y empieza a arrastrar y a hacer una zanja. Arar, ¿cierto? Porque profundiza y prepara la tierra. Y aquí Jesús dice, y si yo soy levantado, atraeré, arrastraré a mí mismo a todos los que el Padre me ha dado. Esto quiere decir que usted no tiene opción, ni usted ni yo. Dios no solamente nos trae, Dios nos arrastra, hace un hueco en nuestra vida, profundiza en nosotros y prepara este corazón para que podamos aceptar la palabra de Dios y servirle al Señor por la eternidad. Impresionante. Y sigue diciendo, los atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo que permanece para siempre. ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo de Dios sea levantado? ¿Quién es este Hijo de hombre? Claro, ahí sí se volvieron exegéticos. No, pero la ley dice que si tú eres el Cristo, tú vas a reinar por siempre. ¿Cómo así que te vas a ir a morir en una cruz? Tremendo. Y a mí me encanta, y lo digo de esta manera jocosa, me encanta cuando las personas, cuando no aceptan la verdad de Cristo, tratan de usar la misma Biblia para desmentir las palabras de Cristo. Jesús dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. Y muchos dicen, no, pero no es solo creer en usted, es portarme bien en esta vida. Jesús dijo, es por mi gracia, por mi entrega en la cruz. No puede ser así. Tiene que ser que yo haga algo. Yo tengo que colaborarle a Dios. Tremendo. Y todo lo que pidan en mi nombre, ay sí, yo le puedo pedir a Dios todo lo que quiera, pero se les olvida que Jesús dijo, conforme a la voluntad del Padre. Wow. Seguimos. Este pasaje está hermoso. Se está apagando este micrófono. Sigue diciendo. Versículo número 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco, y esta luz está entre ustedes. Andad entre tanto que tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Sabía que este tiempo de la gracia se va a terminar en algún momento?
Usted ha sido llamado a ser luz. En el Sermón del Monte Jesús dijo que nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Que si usted es la luz del mundo, usted no se esconde bajo una mesa o bajo una cama. La luz se pone encima de la mesa o en un lugar alto para que todos la vean. Pero a muchos les pasa que en su vida quieren ser cristianos a la secreta. Quieren ser cristianos para sí mismos y para la iglesia, pero no quieren reflejar la luz, ni son luz para los demás. ¿Será que tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus familiares realmente creen que tú eres hijo de Dios? Sí, te ven cada domingo partir con tu Biblia debajo del brazo, muy bonito para la iglesia, pero ¿será que ellos realmente ven en ti la gloria de Cristo? ¿Será que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, bueno, el que sea, dirá, aunque a mí no me guste, él de verdad es hijo de Dios? Aunque a mí no me cuadre, pero de verdad ella es hija de Dios. ¿Será que eso es lo que la gente ve en nosotros? ¿Con qué autoridad le puedes tú hablar a otros de Dios? ¿Qué autoridad tienes para hablarles? ¿Será que cuando tú le hablas a otros de Dios, la gente va a decir, lo voy a escuchar porque veo en él la gracia de Dios? Si estamos en la luz, caminemos en la luz y seamos luz. Y aprovechemos bien el tiempo, porque llegará un tiempo en el que la luz será quitada y las tinieblas cubrirán la tierra. Y el anticristo se sentará en el trono de Israel y gobernará el mundo para destrucción de los impíos, para destrucción de los que no quisieron seguir la verdad. Estas cosas habló Jesús y se fue oculto de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ustedes están sentados escuchando este sermón porque Dios les está permitiendo entender la verdad, porque la verdad no es algo que la gente pueda buscar por su propia cuenta. Es una revelación que Dios ha dado mediante la predicación del Evangelio. Pero lo sorprendente es que no a todos se les va a revelar el mensaje de Cristo. No todos van a tener esta revelación. ¿Quién ha creído a nuestro evangelio?, decía Isaías. ¿Y a quién se le ha revelado el Señor? Tú no estás en este lugar buscando a Dios porque a ti te plació, porque tú querías, o porque tú dijiste, no, vamos a probar. No, tú estás en este lugar porque has sido traído, arrastrado por Jesús a sus pies, y Él te está revelando su evangelio, te está revelando su gracia, te está revelando su poder, su majestad, y diciendo: mira, yo te he traído en contra de tu voluntad para que vivas de esta manera, y mira la hermosa manera que tengo para ti de vivir. Mira la gloria, mira los privilegios, mira la herencia en los cielos. Todo me pertenece y yo lo comparto contigo. ¿Qué más quiere? Sé luz, vive para mí, renuncia al mundo. No sigas viviendo de esa manera vana, no sigas viviendo de esa manera que no sirve. Sírveme a mí y hazlo de la mejor manera. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos a nuestra manera? Un texto más, mis amados hermanos. Hay varios. Yo le dije a un hermano esta mañana, lo más probable es que entre 8 días nos toque seguir, porque hay textos que a mí me sorprenden. Efesios capítulo 3.
Efesios 3. Dice la escritura del verso 1 en adelante de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como lo antes lo he escrito brevemente. El pastor Jaime Merchán, en los discipulados de los jueves, cuando estuvimos en el libro de los Efesios, espectacular libro que ya se terminó hace 15 días, una de las cosas en las que él más enfatizó del libro de los Efesios es que Dios nos llamó para ser ¿qué? Administradores de la gracia de Dios. ¿Qué es un administrador? Hermano Willy, ¿qué es un administrador? Que dirige, reparte. Dirige, reparte, administra. ¿Qué es un administrador, hermano John? Es el que lleva como un control de algo, de dinero, de un conjunto, bueno, muchas cosas. Es una empresa. Ok. Un administrador a grandes rasgos es una persona que está encargada de manejar los recursos, propiedades y derechos de otra persona o de una institución. Y se supone que cuando se nombra un administrador, el administrador ha sido llamado para que haga un uso responsable de los recursos que le son entregados en sus manos. ¿Estamos o no estamos con esa definición? Listo. Ahora bien, la Biblia dice que usted y yo, ¿cuántos cristianos hay acá? Ah, ok. Que usted y yo somos administradores de la gracia de Dios, del poder de Dios, de los recursos de Dios, de su palabra bendita. Pregunta: ¿cómo estás administrando los recursos que Dios pone en tus manos? El Señor me dio 5 talentos, los voy a multiplicar. El Señor me dio 2 talentos, los voy a multiplicar. El Señor me dio 1. No hay tiempo, tengo pereza, como que va a llover. Pastor, explíqueme un poquito un recurso que Dios nos ha dado. El mayor de ellos, ¿cuál es? ¿Cuál es el mayor recurso que Dios nos ha dado? El mayor don, la mayor gracia que el Señor nos ha dado, la mayor virtud. Dígalo fuerte. Acuérdese que en la iglesia cristiana hay 3 gracias o 3 virtudes: la esperanza, la fe y el amor, por encima de todo lo demás, ¿no? ¿Y cuál es el mayor? El amor. El amor es un recurso que Dios nos ha dado para que lo administremos. ¿Estás tú haciendo un uso responsable del recurso que Dios ha puesto en tus manos? Si Dios te manda a amar y a repartir amor y a dar amor de la manera en que Él ordena, y tú no lo haces, ¿qué clase de mayordomo está haciendo? ¿Qué clase de administrador está haciendo? ¿Un mayordomo fiel o un infiel? ¿Es aquel que está multiplicando el don que Dios ha puesto en su vida, o aquel que lo está enterrando y lo está escondiendo? Si Dios te ha dado dones y capacidades para servir en la iglesia, en ministerios y talentos, y muchas maneras, en la predicación, en la alabanza, en tantas otras cosas, y tú no estás ejerciendo los dones y talentos que Dios te ha dado, ¿qué clase de administrador de la gracia de Dios eres? ¿Uno responsable o un irresponsable? ¿Cuál cree que es la paga que el mayordomo infiel o el administrador irresponsable recibirá de parte de Dios? Si Dios te manda a perdonar y tú no lo haces, no estás haciendo un uso responsable ni estás administrando la gracia de Dios correctamente.
Si Dios te manda a tener gozo en medio de las pruebas y tú lo que haces es desesperarte, pegarte al techo y bueno, y buscar cuál puente está más alto para botarse allá, eso es uno responsable. Nunca se le olvide que usted y yo somos administradores de la gracia de Dios. Y que todo lo que Dios ha puesto en tus manos, por muy simple que parezca, es para que tú lo uses y lo multipliques en la vida de otros. Y lo uses de gran manera, de tal manera que eso afecte e impacte el corazón de otras personas. Si caminas en la luz, vive en la luz y sé luz para otros. Sigue diciendo, leyendo versículo 4, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Miren la palabra misterio, cómo se revela varias veces ahí, se menciona. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora has revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son ¿qué? ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Cuál es la revelación que se da aquí? Que los gentiles, ¿cuántos son gentiles en este lugar? ¿Cuántos son gentiles? Amén. Que los gentiles son ¿qué? ¿De qué cosa? Coherederos y miembros, dice la Escritura, del mismo ¿qué? Cuerpo, y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús, que es por medio del Evangelio, del cual yo mismo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos o el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declararle a todos cuál sea la dispensación. La palabra dispensación es economos o economía o la administración correcta que Dios le ha dado a los tiempos, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones, porque ustedes, los cuales son vuestra gloria. ¡Wow! Pablo enseña a la iglesia. En el capítulo 1 dice: pido para que Dios les dé revelación. Y desde ahí en adelante el mismo Pablo les empieza a dar revelación. Ustedes no son un pueblo cualquiera. Ustedes no son una familia cualquiera. Ustedes no son personas normales y ordinarias. Son personas extraordinarias, maravillosas, únicas, porque a Dios le agradó de todo un mundo perverso, corrupto, malo y sin entendimiento. Le agradó escogerte a ti y escogerme a mí para hacernos participantes de su gloria, para sentarnos en los lugares celestiales al lado de Cristo, para hacernos dueños y herederos de todas las cosas que le han sido sujetas a los pies de Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿qué le pertenece a Cristo? Dígalo, ¿qué le pertenece? Todo. ¿Y qué le pertenece a la iglesia? Dígalo fuerte. Todo. Aquí dice, el misterio es que Israel rechazó y los gentiles les ha sido dado todo en Cristo Jesús mediante la fe que es en Él. Pero es un misterio, y un misterio que sigue vetado para muchas personas.
Pues los israelitas hasta el día de hoy creen que son los únicos que van para el cielo. Porque los de otras religiones creen hasta el día de hoy que ellos van para el cielo. Porque los hombres en muchos lugares del mundo creen que Dios en los cielos no existe y que ellos son dioses en esta tierra. Pero Dios a usted y a mí nos escogió para revelarnos que su propósito es el siguiente: que Dios escogió de lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los fuertes y sabios de la tierra. ¿Usted cree que está sufriendo mucho? Usted no sufre nada. Trate de imaginar lo siguiente: todo lo que usted hasta hoy ha sufrido, compárelo con lo que Cristo le ha prometido que va a recibir en el cielo. ¿Tendrá algún punto de comparación? Nuestra vida en este mundo es como un abrir y cerrar de ojos. Nuestro gozo, nuestra paz, nuestra eternidad está en los cielos. No se goce de que los demonios se le sujeten. No se goce de que cosas buenas le pasen en su vida. No se goce ni siquiera de que un trabajo le salga y tenga dinero. Gócese de que Dios lo tenga usted escrito en el libro de la vida para darle como herencia todas las cosas que le han sido dadas a él. Amén. Amén. La gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí por hoy y el próximo domingo seguimos, porque los textos que siguen a continuación son largos y nos van a traer mucho más conocimiento y mucha más revelación del plan que Dios tiene para con nosotros. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Gloria a Dios, vamos a orar. Amado Dios de Israel, te amo, muchas gracias en esta preciosa hora de la mañana por esta palabra tan hermosa y preciosa que nos has dado. Señor, definitivamente es un privilegio saber quién eres, conocerte más. Es un privilegio el que podamos tener tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te damos a ti toda la gloria, la honra, el poder, la majestad, la alabanza, y te pedimos que nos ayudes para cada día conocerte más, honrarte más y vivir de una manera que sea agradable a ti. Toda la gloria a ti, el único y sabio Dios, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Gloria sea al Señor Jesús.